Hola cipotillos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la regla número 2. Trátate a ti mismo como si fueras alguien que depende de ti, del libro 12 reglas para vivir, un antídoto al caos de Jordan Peterson. Y debo decirles que leer esta regla durante esta última semana de una forma en la cual me tenía la presión de poderlo asimilar al máximo para poderlo transmitir en este video. Razón por la cual hago estos videos en realidad, porque una parte de ello es compartirlo con ustedes, pero otra parte también es entenderlo lo suficiente como para poderlo transmitir. Entonces, de verdad, fue una situación o una experiencia muy reveladora haber hecho esto con esta regla en particular. Me imagino que con las demás probablemente también les voy a decir lo mismo, pero al menos esta siento que fue bastante interesante. Ok, ¿de qué nos habla Jordan en esta regla? Jordan está tratando de hacernos ver que nosotros mismos podemos ser la fuente de nuestros propios problemas. Y lo hace dándonos un ejemplo. Él nos comenta que de las personas a las que los médicos les prescriben medicinas, una tercera parte muy probablemente ni siquiera la van a comprar, ni siquiera van a ir a la farmacia a pedir la medicina que el médico les recetó. Otra tercera parte es probable que sí vayan a la farmacia, pero que no se la tomen de acuerdo a cómo fue prescrito. Hay otros factores que podrían influir en esto, como factores económicos que no le permiten a las personas, tal vez ya sea comprar la misma cantidad de medicina que les fue prescrita, eh, o tal vez que traten de hacer que la medicina les dure más tiempo, por razones económicas, pero no estamos hablando de esas razones en este momento. Pone el ejemplo también de las personas que necesitan un trasplante de órgano, de riñón en este caso, y el sufrimiento que conlleva eso, y en la espera, tienen que pasar bastante tiempo esperando un donante, y para mientras tienen que estar en procesos de diálisis constantemente y es mucho sufrimiento. Pero aún así, entre estas personas se encuentra la misma situación, en la cual las personas no necesariamente se toman la medicina de acuerdo como debe ser tomada. Incluso después de haber recibido el trasplante, el cuerpo tiende a rechazar el órgano nuevo, el órgano del donante, porque tiende a percibirlo como un intruso. Entonces, las personas deben tomar un inmunodepresivo, es decir, una medicina que hace que las defensas del cuerpo disminuyan y no rechace el, el órgano nuevo, pero también los hace susceptibles a otras infecciones y otros padecimientos. Sin embargo, es necesario para que el cuerpo no rechace ese órgano. Pero aún así encontramos una situación similar. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué después de tanto sufrimiento, de tanta espera, alguien va a tomarse mal la medicina, echarlo todo a perder a última hora? La verdad que la pregunta es bastante interesante, más cuando se toma en cuenta el siguiente ejemplo que nos da Jordan. Él habla acerca de que cuando las personas llevan sus mascotas al veterinario, hay más probabilidades que ellos sí sigan la receta del veterinario para su mascota, pero no para sí mismos cuando es el médico. Entonces, ¿qué significa esto? O sea, ¿será que las personas quieren más a sus mascotas que a sí mismos? Aquí comienza Jordan a lanzarnos una cantidad de información que pareciera que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Al menos parece que nos lleva por un viaje, por una tangente bastante amplia. Él dice que encontró la respuesta a esta pregunta en el libro del Génesis, en la historia de Adán y Eva. Voy a tratar de condensarlo lo más posible, pero sí les voy a decir que me costó muchísimo entender lo que él está tratando de decir e hilvanar una cosa con la otra. Él habla acerca de el paraíso, el Edén. El Edén era un paraíso. De hecho, él habla acerca de las traducciones de la Biblia y de las palabras que se utilizaban para Edén, y una de esas está muy relacionada con la palabra paraíso, o un lugar bien irrigado. Pero el punto es que el Edén es como un lugar paradisíaco, ideal. Es un lugar seguro, en teoría. Es un lugar
donde Adán y Eva podían ser ellos mismos y no tenían que andarse preocupando por nada. Luego viene la serpiente. Y la serpiente convence a Eva que coma de la fruta del árbol prohibido del conocimiento del bien y del mal. Lo cual es sumamente peculiar porque suena bien sencillo entender esto, pero no es tan fácil. Le dice la serpiente a Eva que si lo come, ella será como Dios. Pero obviamente no le da toda la verdad, sino que simplemente le dice una verdad a medias. Una verdad a medias es bastante peligrosa. Por eso es importante entender las cosas como son. Tratar de entenderlas lo más a cabalidad posible y en su totalidad posible. Entonces, le dice esto a Eva y la convence. Eva come de la fruta y después le da a Adán. Y posteriormente ellos descubren que están desnudos y sienten vergüenza cuando Dios llega a buscarlos. Aquí voy a poner pausa, entre comillas, ¿verdad? Porque para entender esta historia y el punto que Jordan nos está tratando de dar, debemos irnos por otro lado también. Y es que debemos entender que el relato del Génesis no puede ser concebido o entendido como una verdad científica. Que estas historias tienen el objetivo de enseñarnos cómo debemos actuar, no describirnos el mundo como era. Entonces, no es que físicamente necesariamente existió un jardín del Edén, así como nos lo imaginamos físicamente. Pero la idea del jardín del Edén sí ha existido siempre. Existe en todos nosotros. Es el lugar ideal donde siempre hemos querido estar. Entonces, entendiendo que la historia del Edén o de la creación no es una historia científica, porque, o sea, los datos científicos o la verdad científica como la conocemos hoy en día se comenzó a dar hace unos 500 años. No es algo ni siquiera muy antiguo, sino que más bien es relativamente nuevo. O sea, la humanidad ha existido por muchísimo más tiempo de lo que ha existido la ciencia. Entonces, estas historias son más como un drama, una narrativa, una narración de algo. Y como todo drama, tiene sus componentes que son representados en ese drama. Y creo que la forma más fácil de entender esto es dándonos cuenta que, o haciendo la similitud, la analogía, digámoslo, que se puede hacer en la película esta de Cars, en la que se le da una apariencia humana a los carritos. Tienen ojos y pueden hablar, pero son carros. Lo cual no tiene ningún sentido. Son cosas realmente, pero hablan y tienen sentimientos y pueden ver y sienten dolor. Eso no tiene ningún sentido. Es básicamente asignarle cualidades humanas a algo que no es humano. Tendemos a hacer eso constantemente. De hecho, cuando vemos formas al azar, vemos las nubes, por ejemplo, tendemos a tratar de asignarles formas. De repente vemos un rostro, ojos, nariz, etc. Es la forma en la que nuestra mente funciona. Entonces, algo así tenemos que entender que sucede con nuestro entendimiento de estas historias. O más bien, ¿qué es lo que estas historias está tratando de decirnos? En la ciencia uno puede desagregar las cosas en sus partes. Uno puede agarrar, hablando siempre de vehículos, uno lo puede desarmar en sus partes. El asiento, el timón, el motor, la palanca de velocidades, las bielas, los pistones, etc. Y si uno quiere ir más allá todavía, uno puede ir a cada parte y desagregarla todavía más hasta llegar a los átomos, los quarks, etc. La ciencia nos dice de qué están hechas las cosas en una forma objetiva. Pero las cosas no tienen vida. Las cosas están muertas. Entonces, en las historias, las cosas que se representan en las historias podrían llevar una connotación de un significado asignado, más allá de lo científico. En las historias, las cosas que se representan pueden llevar un significado.
más allá del significado objetivo de esa cosa. Pueden contener dentro de sí, dentro de la idea que se está tratando de transmitir, dentro de la idea de ese objeto puede contener emociones o necesidades humanas. Algo así como, por ejemplo, el árbol de la vida, como estamos hablando. El árbol de la vida no en ninguna parte existe físicamente, pero es una idea, pero se representa como un árbol. Esto no es obsoleto, no está obsoleto. Lo vemos en las banderas de todos los países. Todos los países tienen banderas y tienen escudos. Y los escudos tienen símbolos. Y cada símbolo, cada color de la bandera representa algo. Pero volviendo a las historias, al igual que en la ciencia, en las historias como estas también se pueden desagregar en sus componentes. Jordan concluye que los componentes primordiales de estos dramas son el caos y el orden. Y tiene sentido, porque el caos se relaciona con lo desconocido y el orden con lo conocido. Y nosotros prácticamente todo lo podríamos clasificar en algo que conozco o algo que no conozco. Y eso que conozco o no conozco se puede interpretar como caos y orden. El caos representa o es aquello que no me esperaba. Es lo que sucede a Pinocho cuando tiene que ir a rescatar a su padre del vientre de un gran pez que tira fuego. El caos se representa también en la historia del Hobbit cuando debe ir a retirar o a buscar una piedra preciosa a las cavernas donde vivían los enanos y enfrentarse con el dragón Smaug. Esos son algunos de los ejemplos de cómo las historias representan el caos. En la vida real, el caos se puede representar o se puede experimentar cuando te trasladas a un país nuevo y no conoces nada de ese país. Todo es nuevo, entonces no te sientes totalmente cómodo, no estás totalmente en tu lugar. Puede representarse también con el terror que sientes cuando te das cuenta que tu pareja te está siendo infiel. Pareciera que el mundo se viene abajo. Puede representarse también cuando te quitan el trabajo. ¿Y ahora qué vas a hacer? El caos evoca emociones de miedo, terror, temor, trauma, o sea, todo lo que nos hace sentir completamente alerta. Pone el cuerpo físicamente en estado de alerta, como si estuviéramos frente a un monstruo. A pesar de que puede ser muy aterrador, también guarda un gran tesoro. Y es por eso que los dragones que aparecen en muchas de las historias son representados como dragones que viven en una cueva subterránea y resguardan un tesoro. Entonces, la lección ahí es que en ese caos hay un gran potencial. En eso desconocido hay mucho potencial. Entonces no es que sea malo o bueno. Si hay algo que a ti te aterra, el tesoro de lo que está ahí en eso es el aprendizaje que tú puedes obtener al vencer ese miedo, ese temor, ese terror. Es vencer al dragón. Esa es la historia de San Jorge. Entonces, cuando hablamos de caos, lo mismo que el orden, lo vamos a ver, no es que estemos hablando de bueno o malo, estamos hablando simplemente de lo que es. Y después en la narrativa, en la narración, vamos a ver cómo la historia nos enseña cómo lidiar con eso. El orden, por el otro lado, es todo lo conocido, es tu casa, es todo tu ciudad, es la forma en la que nos comportamos todos, es nuestra cultura, es lo que nos hace sentir tranquilos. Y es por eso que cuando tú estás en tu hogar, a pesar de que no estamos exentos de peligro dentro de nuestro hogar, porque uno no sabe cuándo puede temblar y todo se puede venir abajo, o puede caer un meteorito del cielo y nos puede aplastar a todos. Pero como estamos en un entorno que nosotros conocemos, nos sentimos protegidos, nos sentimos seguros. Y el orden también puede tender hacia la tiranía. Puede ser bueno, porque son todas las reglas que debemos seguir. Son
todo lo que podemos predecir, es lo que nos permite predecir el futuro y es lo que nos permite poder hacer planes a largo plazo. Mientras más en control estoy yo, más a largo plazo puedo pensar o puedo planear. Pero el exceso de orden también puede ser malo, porque puede tender a la tiranía. Cuando se concentra demasiado poder de orden en una sola persona o en una sola idea, en nosotros, podemos tender a la tiranía. Y eso puede pasar no solamente a nivel de gobiernos, porque no estoy hablando de políticos, estoy hablando de nosotros. Podemos nosotros tiranizarnos a nosotros mismos o a nuestros seres queridos. Entonces, en la práctica, el orden es esa relación que tú tienes con tu pareja cuando todo va bien. El caos es cuando te das cuenta que te está siendo infiel y tú no sabes qué hacer. El orden es la confianza que sientes en ese amigo que nunca te ha fallado. El caos es cuando te traiciona. El orden es la comarca de los hobbits. El caos es la cueva donde está el dragón. Nosotros tendemos a reaccionar ante el caos de una forma fisiológica, como les decía, y esos mecanismos que nos hacen reaccionar son muy antiguos en nosotros mismos y son bastante instintivos o es una reacción, es un reflejo primero. O sea, uno ante estas situaciones primero reacciona, el cerebro reacciona primero, pero no con pensamiento, sino que más bien de la misma forma que reaccionaría ante una serpiente, instantáneamente. Luego vienen las emociones y luego los pensamientos. Mientras más rápida es nuestra reacción ante algo, más primitivo es, más instintivo es. Ahora, el orden y el caos tienden a ser representados de forma femenina y masculina. Y aquí vamos a entrar en el por qué. Antes que nada les voy a decir, no tiene nada que ver con la mujer o con el hombre. Esto tiene más que ver con la dificultad de explicar y transmitir conocimiento acerca de cómo comportarnos a través de estas historias. Porque, como estábamos mencionando previamente, uno tiende a darle cualidades humanas a las cosas o a las formas. Tiene todo el sentido del mundo que también tratemos de darle cualidades humanas a las situaciones, pero no porque sean iguales, sino que simplemente porque es la mejor forma de representar esa situación. El caos, por un lado, se representa con lo femenino, no con la mujer, con lo femenino, y el orden con lo masculino. Y esto es algo así. La naturaleza es el reino de lo desconocido, es el caos. Y debemos entender algo aquí que no lo menciona en este libro, pero en otros libros que Jordan ha recomendado, como la historia y orígenes de la conciencia de Erich Neumann, sí se menciona algo de esto. En un inicio pareciera como que no había relación entre el acto sexual y el nacimiento de un bebé. Y tiene todo el sentido del mundo, porque si yo no conozco nada, o sea, yo estoy aprendiendo del mundo y de la vida, no tengo fuentes de conocimiento ni nada, y todo el conocimiento colectivo es bastante básico y primitivo. O sea, alguien tiene relaciones sexuales hoy y no se le empieza a notar el embarazo a la mujer, sino hasta dentro de, no sé, 2 o 3 meses. Y el bebé nace 9 meses después. Para ese momento, probablemente ni se acuerdan que tuvieron relaciones sexuales. Entonces, pareciera como que ese bebé nace de la nada. Podría parecer de esa forma.
viene de algo desconocido. Y ahí más o menos se puede empezar a entender la relación de lo femenino con el caos, con la naturaleza. Es decir, el caos encierra en el concepto todo lo desconocido y todo el potencial. Y ahí es donde entra el ejemplo del bebé. El bebé es puro potencial, porque tiene toda una vida por delante. Pero viene, en el ejemplo que estábamos hablando, venía de lo desconocido. Era el potencial que viene de lo desconocido. El orden, por otro lado, es representado con lo masculino. Es representado con lo masculino porque lo más probable es que los hombres establecían reglas y era necesario establecer reglas. Y una vez más, esta parte específicamente no la menciona Jordan en su libro, pero sí lo menciona Neumann. Establecían reglas y luego se iban a cazar. Y establecían las reglas porque como los hombres salían a cazar, habían visto lo que había allá afuera y los peligros que existían. Y establecían las reglas para proteger a las mujeres, a los niños y a las ancianas y ancianos que quedaban en la aldea de lo que existe allá afuera, de lo desconocido, de los peligros de lo desconocido. Esas reglas generalizadas y la forma en la que hacemos las cosas aquí, eso es prácticamente la cultura. Entonces, por eso es que se representa con lo masculino, porque es lo conocido. Y las reglas normalmente funcionan dentro de ese entorno. Y uno se siente que entra en caos cuando está en un lugar donde las mismas reglas que aplicaban donde yo estaba, donde yo me siento cómodo, ya no aplican en este nuevo lugar. Y eso es un poco más o menos de por qué la relación entre lo femenino, lo masculino, el caos y el orden. El tema está que la razón por la cual esto ya lo entendemos, pero no sabemos que lo entendemos, es porque nuestro cerebro pareciera funcionar de esa manera. Como que nuestro cerebro está condicionado para distinguir entre lo conocido y lo desconocido y trata de mantenerse siempre seguro, lógicamente. Pero también esa es la razón por la cual entendemos las historias como la de Pinocho o la Bella Durmiente o la Sirenita o la Bella y la Bestia. Porque si lo vemos objetivamente, científicamente, las historias no tienen sentido. Esas historias no tienen sentido. Para que tengan sentido, debemos entenderlas desde el punto de vista representativo. ¿Qué representa esa historia? Y aquí es donde entra la filosofía taoísta que menciona Jordan con el yin y el yang y el símbolo que conocemos, que está dividido básicamente al centro por una línea. Y lo que se aprende de eso es que el lugar óptimo donde debemos estar nosotros es con un pie puesto en el caos y un pie puesto en el orden. Es decir, un pie puesto en el potencial de lo desconocido y un pie puesto en la seguridad de lo conocido. Es en ese momento que estamos en el rumbo correcto de nuestra vida. Es en ese momento que estamos en el rumbo óptimo de nuestra vida. Porque estamos avanzando. Hacia dónde vayamos, esa es otra historia, pero el punto es que estamos avanzando hacia algo, hacia un objetivo. Estamos explorando al mismo tiempo que estamos manteniéndonos seguros. Hoy sí, vamos a tratar de amarrar todas estas ideas para entender lo que hablábamos al principio, porque ¿qué tiene que ver todo esto con que la gente no se tome sus medicinas? Ok, esta es la forma en la que yo lo entendí. Jordan dice de que las probabilidades de que la serpiente le hubiera hablado a Adán o a Eva eran prácticamente el 50%, o sea, eran las mismas probabilidades. ¿Por qué Eva? Pero también menciona él que en este tipo de historias así, por haber sido como destiladas por tanto tiempo, tantas generaciones, tantas civilizaciones, no se puede tomar nada a la ligera. No simplemente podemos tomar algo así como que, bueno, podría haber sido Adán o Eva, no importa, no hay diferencia. No. Yo entendí esto de esta forma y les voy a decir que a mí me hizo que me explotara la cabeza cuando logré entenderlo y he escuchado que Jordan menciona que él estuvo pensando en esto como por 10 años
hasta que lo logró entender él y nos lo plantea en este libro. Pero aún así, a pesar de que lo explica aquí, requiere que uno medite en eso por un tiempo, como que lo mastique con el cerebro por un buen rato hasta que a uno también le llega ese entendimiento. Me parece a mí que debemos pensar en la historia de Adán y Eva como, no tanto como hombre y mujer, así como dos seres, sino que como el ser humano. Y el ser humano tiene caos y orden en sí, o se entiende las cosas como caos y orden. Hay una tendencia en nosotros en mantenernos en la comodidad de nuestro hogar, pero también hay una tendencia en nosotros a explorar. Si no, ¿para qué vamos a la luna? ¿Por qué tenemos a un Elon Musk tratando de ir a Marte? Y siendo que lo femenino representa la naturaleza, porque la naturaleza es infinita, o sea, hasta el universo es parte de la naturaleza, entonces tiene todo el sentido del mundo que la serpiente, siendo parte o una representación de la naturaleza, siendo algo natural, le hablara a Eva. ¿Pero por qué a Eva? Porque Eva representa esa parte de nosotros que explora lo desconocido. Claro está, uno no explora lo conocido, lo conocido ya está explorado, por algo es que lo conocemos ya. Y luego yo me hago la otra pregunta, ¿la serpiente y no un osito o un león? Se dice que la serpiente pareciera ser como el archi enemigo, o no enemigo, pero el temor más profundo de la especie humana. De hecho, pareciera que la reacción que tenemos ante las serpientes proviene de lo más profundo de nuestro cerebro. Como que hemos desarrollado una reacción ante las serpientes bastante desarrollada para alejarnos de la serpiente. Es como el mayor terror del ser humano, por decirlo así. Y por eso la simbología de la serpiente está muy presente en diferentes mitologías, cuentos, películas, lo que tú quieras. Representa el mayor temor que podemos tener, porque puede causar, o probablemente es la forma en la que lo percibían en ese momento, que era lo que podía causar el mayor daño. Y esa es la criatura que le habla a Eva y le dice que si come de ese fruto van a ser igual que Dios, que van a conocer el bien y el mal. Jordan interpreta eso como descubrir la capacidad de hacerle daño a alguien más. ¿Por qué? Bueno, pues porque la serpiente tiene la capacidad de hacer el mayor daño al ser humano. Entonces, es como descubrir en sí mismo la capacidad de ser la serpiente para alguien más. O sea, no convertirse físicamente en una serpiente, obviamente, pero sí ser una víbora, en pocas palabras, pero premeditadamente. Verán, los animales hacen daño a otros animales, pero no lo hacen con maldad. Un león mata para comer, pero el león no tiene un sentido moral al respecto. Nosotros tenemos mascotas, algunos pueden tener gatos, otros pueden tener perros u otros animales. Especialmente los gatos tienden a cazar y se van y pueden cazar aves, reptiles, y los matan, se los comen, pero no los vemos como malos por eso, porque el gato no tiene conciencia de eso. En el momento que uno descubre que puede hacerle daño a alguien más y puede, más bien, descubre cómo puede ser dañado uno mismo, qué es donde yo puedo ser dañado. Y puedo pensar, también le puedo hacer esto a alguien más y hacerle daño a ese alguien más. Es como que el gatito descubriera lo que está haciendo, se diera cuenta y dijera, eso no está bien, pero lo puedo hacer y lo puedo planear. Descubrir qué es lo que puede hacerle daño a alguien más y saber que yo puedo planificar eso, puedo hacerlo premeditadamente, también me pone a mí en una posición en la que yo me tengo que ver a mí mismo y decir, también me lo pueden hacer a mí. Es decir, yo me puedo sentir vulnerable. Adán y Eva se avergonzaron de su desnudez porque se sentían vulnerables. Ahora ya se daban cuenta de lo expuestos que estaban. Y claro, cuando llega Dios
a buscarlos, los llama. No querían salir, bueno, Adán no quería salir porque estaba desnudo. Y recordemos que Dios es el máximo ideal, es la perfección total. Entonces, la mejor forma que yo puedo entender esto es, cualquiera que haya vivido un rechazo, o sea, alguien que haya buscado a alguien como pareja y esa persona te rechazó, te hace sentir como que tú no eres suficientemente bueno, como que tú no eres lo suficiente para esa persona. Especialmente si eres un adolescente. En ese momento se siente como que el mundo se viene abajo. Y eso es porque esa persona ha sido idealizada en tu mente. Ha sido elevada en tu mente como alguien ideal y tú no eres suficiente. Ahora, imagínate ese mismo sentimiento, pero ante un ser realmente ideal y realmente perfecto. Imagínate que te encuentras con Dios. Imagínate encontrarte con Dios, un ser totalmente perfecto. Evidentemente te daría vergüenza. Yo sé que a mí me daría vergüenza. Es como que andes caminando en un lugar donde solo hay gente delgadita y tú estás gordito. O tal vez no estás gordito, pero no estás tan delgado o no estás tan en forma. Esa perspectiva. Tú puedes tener un carro del año, pero de repente viene alguien con un carro del año también, pero de lujo. Ya tu carro no se mira igual. Ya se mira como en perspectiva menos que el otro. Entonces, la perspectiva que recibiríamos ante la perfección total sería fulminante. Por eso Adán y Eva se avergonzaban. Bueno, y después vienen los dime que te diréis, la mujer que tú me diste, y la serpiente, y no sé qué, y no sé cuánto. Se empiezan a echar la culpa. La actitud de víctima. No es mi culpa, es culpa de alguien más. Es abdicar la responsabilidad. No importa si Eva fue la que te dio la fruta. Es tu responsabilidad lo que tú hiciste. Tus acciones son tu responsabilidad. Bueno, pero el punto es que estaban en un paraíso. Estaban en un lugar perfecto. ¿Por qué arruinarlo? ¿Por qué arruinarlo? Y ese es el tema. Dicen que si hoy resolviéramos todos los problemas del mundo, toda la escasez, a nadie le faltara nada, los seres humanos buscarían qué destruir, qué romper, simplemente porque sí. Algo así es esa actitud. Es como Adán y Eva estaban en un paraíso, en el lugar perfecto, estaban seguros, pero aún así decidieron destruir esa situación. Ahora, el tema también es que cuando Dios crea a Adán y Eva, dice, y vio Dios que era bueno. Así que hay un mensaje ahí, o sea, a pesar de todo, aún así somos seres superiores a los animales, porque pareciera que previo a esto éramos más similares a los animales que hoy, porque éramos así como los gatitos que pueden hacer algo y no tienen conciencia de lo que hacen. Pero al despertar esa conciencia, entonces descubrimos la diferencia entre el bien y el mal, porque sabemos que puedo hacer algo que puede hacerle daño a alguien más y sé lo que alguien más puede hacer para hacerme daño a mí, y por contraste sé también por el otro lado que es lo bueno entonces, porque es todo lo que no me haga daño o lo que no le haga daño a nadie más. Por eso es que descubren el bien y el mal en ese momento. Ahora, hay otro problema hoy en día y es el cinismo. Pareciera que muchas personas tienden a creer que este mundo estaría mejor si los seres humanos no estuviéramos arruinándolo todo. Pero recordemos que al crear al hombre, Dios dijo y vio que era bueno. Así que hay una idea ahí importante, ¿verdad? Que no debemos ignorar, que debería estar muy, muy en la base de nuestro entendimiento. Porque si en el fondo de todo nuestro entendimiento tenemos la idea de que el ser humano no es bueno, podríamos tener problemas para enfrentarnos a la vida. Y peor aún, si cuando hablamos de ser humano pienso o pensamos en nosotros mismos, o inconscientemente asimilamos esa idea para nosotros mismos. Aquí hay muchas ideas que empiezan a encontrarse. Una es la idea de la regla de oro. Trata a tu prójimo como te tratas a ti mismo. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Tendemos a entender esa idea como ama a tu prójimo, pero no le ponemos mucho pensamiento a la parte de amate a ti mismo,
de ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Es decir, te tienes que amar a ti mismo. Y el prójimo y tú mismo no deben estar ni arriba ni abajo. Debe haber un equilibrio en esto. Porque si tú amas más a tu prójimo o tratas mejor a tu prójimo de lo que te tratas a ti mismo, estás en desbalance y probablemente te dejas tiranizar por otros, pero estás comenzando por tiranizarte tú mismo. Y si te amas a ti mismo más que a tu prójimo, entonces te vuelves una persona ególatra que probablemente eres el tirano que tiraniza a otro, o podrías convertirte en eso. Pero ¿qué tiene todo esto que ver con que alguien se tome sus medicinas o no, de acuerdo a cómo ha sido prescrita? Creo que parte de esta respuesta tiene que ver con algo que dice Nietzsche, y Jordan lo menciona en este libro. Friedrich Nietzsche lo que decía es que aquel que puede o que tiene el porqué correcto, el porqué adecuado, puede soportar cualquier cómo. Les recomiendo que lean el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Ya les voy a explicar por qué. Para entender cómo se relacionan estas historias del Génesis y que todo lo que estamos hablando con el hecho de que la gente no se cuida a sí misma, tiene que ver con el sufrimiento. Y es que la realidad, la naturaleza, el caos, o simplemente las cosas son así. En la vida vamos a tener sufrimiento. No estoy diciendo que debemos ser fatalistas. Lo que estoy diciendo es que la vida no es fácil, pero para algunos es más difícil que para otros, o ha sido más difícil que para otros. Viktor Frankl estuvo en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Su esposa también estuvo ahí, pero no en el mismo, estuvo en otro campo de concentración. Y él menciona que, siendo él psiquiatra, apoyaba a otros reclusos cuando estaban mal, cuando estaban enfermos o cuando no estaban en buenas condiciones. Y él menciona también que podían ver o podían predecir cuando alguien iba a morir. Y lo que les daba a ellos como la clave para decir esta persona va a morir en unos días era cuando las personas perdían la esperanza, perdían el sentido. Y probablemente por eso es el nombre del libro. Entonces, eso deja una gran lección. Porque si en la base de mi entendimiento yo tengo que yo no valgo la pena, que yo no soy al que la Biblia se refiere cuando dice y vio Dios que era bueno. Entonces, cuando venga el sufrimiento, no voy a tener suficiente sentido para soportarlo. Porque cuando el sufrimiento llega tan lejos que, o por tanto tiempo, que uno comienza a cuestionarse, ¿ya para qué? ¿Para qué seguir con esto? Uno dice, esto no tiene sentido. Y si uno pierde esa esperanza, entonces ya no tiene nada a que aferrarse internamente. Y en ese momento es como que uno hiciera, como que uno asignara valor a ambas cosas. Al sufrimiento le asigna a uno un valor y al sentido de mi vida otro valor. Si el sentido de mi vida es suficiente para soportar ese sufrimiento, entonces puedo soportar cualquier sufrimiento. Pero si el sentido de mi vida no lo es, entonces es probable que yo me deje ir antes de tiempo. Entonces, verdaderamente es sumamente importante que tú sepas que tú eres bueno. Pero bueno en el sentido que si tú te arreglas a ti mismo, tú puedes brillar tu luz en este mundo de forma positiva. Puedes dejar un legado a este mundo de forma positiva, algo que valga la pena. Y eso se puede representar, o más bien se puede ver en muchas formas. Puedes dejar personas, hijos, que funcionan bien en la sociedad, que prosperan, que se comportan bien. Puedes dejar, no sé, un libro con enseñanzas, como lo hizo Viktor Frankl, que le ha ayudado a tanta gente y él hace mucho tiempo que ya no está con nosotros. Víctor mismo dice que él encontraba esperanza y sentido en volver a ver a su esposa. Lastimosamente, al salir del campo de concentración encontró que su esposa había muerto también.
al igual que muchos otros judíos, en otro campo de concentración. Pero aún así se sentía agradecido con ella porque lo mantuvo vivo esa esperanza. Y también lo que él estaba escribiendo. Él guardaba lo que él escribía, lo escondía, y publicar eso o llegar a terminar eso le daba sentido. Y es muy probable que eso es lo que le haya dado suficiente fuerza para soportar el sufrimiento del campo de concentración, cosa que muchos no tuvieron, no lograron esa parte. Y él lo veía en ellos, perdían la esperanza y a los días morían. Jordan le llama la chispa divina, y es como que verdaderamente hay algo divino en nosotros, que vale la pena preservar, vale la pena que siga aquí con nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un valor incalculable. Eso es el valor que está detrás de aquello que se le llama la presunción de inocencia. Es decir, que tú eres culpable únicamente si se te comprueba lo contrario. Y en los países que existe la pena de muerte, son procesos larguísimos, como para tratar de llegar a concluir, pero sin ninguna duda, que esa persona es culpable. Entonces, tú tienes que buscar tu porqué, tú tienes que buscar tu sentido y verte a ti mismo como tú en el hoy, pero también en el tiempo, o sea, en el futuro. Yo he escuchado a muchas personas que van donde un psicólogo y el psicólogo les sugiere que se imaginen que están hablando con su yo mismo, pero de niño. Ir al pasado y hablar con tu niño interior. Yo les propongo en este momento que se imaginen a su yo futuro, pero que lo hagan constantemente. Lo que hagas hoy va a tener repercusiones en ese yo futuro. Y eso significa que tú tienes que tratarte a ti mismo como lo dice el título de este capítulo. Trátate a ti mismo como si fueras alguien que depende de ti, porque el yo del futuro depende de ti. Y no se te olvide que tu capacidad para hacer las cosas bien o mal, para hacer el bien o el mal, no tiene que ver con tu valor como ser humano. Y que la mejor forma de vivir en este mundo es extrayendo de nosotros mismos el mayor valor que podamos extraer ante situaciones y circunstancias que nos hagan sufrir. Y eso que sale, que dejamos nosotros en esas situaciones, que esa enseñanza y ese aprendizaje que podemos transmitir a otros, es el legado que dejamos. Es el valor que le dejamos al mundo. Aquella madre que trabaja para sostener a sus hijos, deja uno, dos o más seres humanos en este mundo que no se murieron de hambre porque ella soportó el sufrimiento de trabajar para pagar las cuentas. Si esa madre se hubiera quitado la vida, no sabemos qué podría haber pasado con esos niños. O qué otro sufrimiento podría haberle ocasionado a esos niños. Sufrimiento innecesario. Entonces, no se te olvide, trátate a ti mismo como alguien que depende de ti. Wow. Debo decir que este capítulo me llevó a repasar muchas situaciones de mi vida y me ha dejado muchísimas, pero muchísimas enseñanzas que espero que a ustedes también les haya ayudado en este video. Salud. Ok, lo prometido es deuda. Yo les había dicho de que iba a comentarles un poco acerca del arte, del dibujo que aparece en el libro, en esta regla, porque me llamó la atención. Encontré este video de Comic Artist Pro Secrets, que es el canal de Ethan Van Sciver, que es la persona que dibujó estas ilustraciones para Jordan Peterson, para el libro 12 reglas para vivir. Y mencionó varias cosas él que me parece interesante tomar en cuenta, ¿verdad? Vale la pena mencionarlas.
el libro está basado, o más bien el dibujo está basado en esta pintura del artista que se llama Hans Baldung Grier, o Grien, y se llama Las tres edades y la muerte. Aquí aparece con otro nombre. Y si se fijan en la imagen, está una niña viendo el cuadro, amarrándose los zapatos, y el otro zapato aparentemente tiene las cuerdas sueltas, ¿verdad? El cuadro este tiene varios mensajes, porque hay que estudiarlo con detalle. Esta es una mujer joven, una mujer anciana y la muerte. La mujer joven, a mí me llama la atención que tiene un rostro como amargado, ¿verdad? Pero la mujer anciana se mira todavía más amargada y le está tratando de como de quitar la ropa a la joven, o como que quisiera cubrirse ella con la ropa de la joven. La muerte tiene su brazo entrelazado con ella, con la anciana, y tiene un reloj de arena en su mano, y lo que pareciera ser una bola de cristal o algo por el estilo, como diciendo, como viendo el futuro, ¿verdad? Y el tiempo está pasando, y si no tienes cuidado, pues esto te puede pasar a ti, o algo por el estilo. En alguna parte, investigando esta pintura, leí que este niño, aquí abajo, aparentemente es un niño, en inglés dicen stillborn, un niño que nace muerto, y está agarrando lo que me imagino yo que es la hoz que tiene la muerte en su mano, como relacionándolo con la muerte, ¿verdad? Ahora, otra cosa peculiar es que aquí arriba hay dos crucifijos. En la pintura original, me parece a mí que no es que hayan dos crucifijos realmente, no sé si alcanzará a ver, sino que más bien este es un reflejo del que está acá. Pero de igual manera el artista nos deja el mensaje, me imagino yo que estaba tratando de decirnos que como la supremacía del Cristo, ¿verdad? Como el ideal más alto es Cristo, me imagino, porque lo pone en la parte de arriba, como por encima de todo esto. Aquí abajo hay un búho, ¿verdad? Este búho aquí nos está viendo. Está viendo al espectador, a la persona que está apreciando la pintura, está viendo a esa persona, el búho. Y el búho representa la sabiduría. Y pareciera como que el artista aquí nos está diciendo, nos está viendo a nosotros, como diciendo, date cuenta de lo que puede pasar. Date cuenta de que si no te cuidas, te puedes hacer daño en el futuro. Así que me llamó mucho la atención el mensaje que nos puede dejar esto, pues el simbolismo de la bola de cristal, o lo que parecería una bola de cristal, y el reloj de arena. Si se fijan, las facciones de la joven es como que no está muy contenta, ¿verdad? Pero ella está peor. El árbol no sé qué significará, definitivamente no sé por qué lo habrá puesto ahí, pero este gesto de quitarle el manto a la mujer más joven, me parece a mí que es como un intento de ella como de vivir de glorias pasadas, por decirlo así, o tratar de ocultar su vergüenza con algo que ya pasó, que ya no es vigente. Entonces, si una persona se logra como que esté entera, pues, y se logra arreglar a sí mismo, no necesita vivir de glorias pasadas, porque va a vivir en agradecimiento, va a vivir en un estado de paz consigo mismo, ¿verdad? No va a necesitar estar viendo hacia atrás para sentirse bien, sino que vive en un estado, por decirlo así, de plenitud, ¿verdad? Así que esa es la historia de la pintura, pero también aquí el artista, que se me olvida el nombre, Ethan Van Sciver, él
depicta a la niña, que dicho sea de paso, el niño y la niña que aparecen en el libro, dibujados en todos los capítulos, son los hijos de Jordan Peterson, o sea, son la representación de los hijos de Jordan Peterson. Ella está amarrándose los zapatos como en un gesto de ayudarse a sí misma, un gesto simple y sencillo de ayudarse a sí misma, mientras mira la pintura, como si se estuviera siendo consciente de lo que está viendo, de lo que está aprendiendo en la pintura. Espero les haya gustado este video. La próxima semana veremos la regla número 3 y nos vemos ahí. Saludos. Aprovecho para invitarte a mi otro canal que se llama Jordan Peterson doblado al español. Te voy a dejar un enlace en la descripción, en el que he subido un par de videos en los cuales he traducido esos videos al español en voz, no con subtítulos, para que sea más fácil que las personas de habla hispana puedan escucharlos. Así que se los dejo por ahí y están invitados.